Astrología para Dummies. Esta es la parte 2 del video de Astrología para Dummies. Esto es básicamente para personas que no quieren, que no quieren abordar muy profundamente en el conocimiento de astrología. En la parte uno hablé un poquito de la historia, de la astrología, bueno, de los sistemas, de qué es el zodíaco, de qué es un poco el horóscopo. Pueden verlo. Pero esta es la parte más, creo, más divertida, en donde ya hablamos de los signos. Básicamente, en astrología tenemos 12 signos astrológicos. Son 12 signos que describen de alguna forma la energía, ¿sí? No tiene que ver exactamente con características cerradas de las personas, pero sí tienen que ver con cualidades energéticas y de alguna forma con cualidades arquetípicas de las energías. Los 12, ya sabemos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Hay otras teorías que dicen que hay 13, pero no le vamos a dar bola, no vamos a entrar en esa polémica. Son 12 los que establecieron los astrólogos y lo que usan los astrólogos actuales, los astrólogos occidentales, ¿sí? Astrología, esta es occidental. Y básicamente cuando hablamos de Aries vamos a hablar de una energía activa, de una energía dinámica, de una energía que va hacia la acción y hacia y hacia el movimiento. Cuando hablamos de Tauro ya empezamos a hablar de una energía un poco más pasiva, receptiva, de relajación, más conectada con las cosas materiales. Cuando hablamos de Géminis siempre vamos a hablar de la comunicación, ¿sí? Del diálogo. Géminis tiene que ver con la energía de la comunicación, de comunicar cosas, con la energía del movimiento. Cuando hablamos de Cáncer hablamos de una energía que se enraiza, hablamos de las raíces y de todo lo que tiene que ver con la familia, con la tradición, con el hogar. Cuando hablamos de Leo hablamos de la autoexpresión, hablamos de una energía centrada en uno mismo y desde ese uno mismo crear el centro en donde uno se mueve en el mundo. Cuando hablamos de Virgo, hablamos de la perfección de esa identidad de alguna manera. Hablamos también de la salud, hablamos del cuerpo físico, hablamos del orden, hablamos de los sistemas. ¿Sí? Virgo tiene que ver con todos los sistemas que se entrelazan, que también se comunican. ¿Sí? Hay algo de Virgo que se conecta un poco con Géminis también. Cuando hablamos de Libra, hablamos de las relaciones, hablamos de los vínculos, de las parejas, hablamos de la conexión con el otro, y hablamos también de la complementariedad, ¿sí? No solo de las parejas, sino también de los socios, cuando hablamos de Libra. Cuando hablamos de Escorpio, hablamos de las transformaciones, ¿sí? Las verdaderas transformaciones profundas de la vida, esas cosas en donde uno tiene que adentrarse en su ser, revisar la basura, la basura emocional, psíquica, y poder transmutarla y poder transformarla y poder conectarse con la vida desde un lugar mucho más pleno. Por eso luego de Escorpio viene Sagitario. ¿Sí? Sagitario, cuando uno habla de Sagitario, habla de la expansión de la mente, de los viajes, de conocer el mundo, de vincularse, de la libertad. Y cuando llega el momento de Capricornio, estamos hablando de las metas y de los logros. Estamos hablando de encontrar ese camino hacia donde nos dirigimos y hacia donde establecemos nuestra energía y podemos lograr y concretar algo. Y ahora cuando hablamos de Acuario, hablamos de las comunidades y de la revolución, y hablamos de lo disruptivo, y hablamos de las transgresiones. O sea, de todas las metas anteriores, todo ese logro y todo eso, hay que romperlo, hay que distribuirlo de alguna manera, y hay que distribuirlo hacia la comunidad. O sea, nada tiene que quedar para nosotros, sino hay que darlo todo. Y cuando hablamos de Piscis, hablamos del final y hablamos de un final que es trascendental y de la conexión con todo el universo, de la conexión con todos los seres vivos, de la conexión con todo lo que existe en la vida. Y esto implica un proceso de espiritualización y de espiritualidad muy profundo. Piscis es la energía más espiritual que existe, que se manifiesta. Estas son las energías de los signos. Ahora, va a tener que ver mucho qué planetas, cómo están organizados. Si tenés el Sol en Piscis, no es lo mismo que tener la Luna en Piscis, o si tenés a Marte en Escorpio, no es lo mismo que tener a Venus en Escorpio. ¿Sí? Hay muchas diferencias, pero las cualidades de esa energía
van a estar ahí presentes. Luego tenemos estas, de alguna forma, características principales de cada signo, y siempre va a haber rasgos positivos y rasgos negativos, y diferentes formas de comunicarnos, y diferentes preferencias para comunicarnos. Generalmente los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, son personas muy hacia afuera, muy activas, se comunican de forma muy directa, que no andan muy en lo metafórico, que se expresan. Los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, son mucho más concretos, ¿sí? Son mucho más concretos en sus deseos, son mucho más concretos en cómo se comunican, en cómo hablan, en cómo se mueven en la vida y de qué hablan también. Los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, son signos mucho más sociales, son signos que les encanta y se sienten naturalmente en los vínculos, ya sea con los grupos o con personas de uno a uno, pero los vínculos y la forma de comunicarse siempre va a ser con otro, siempre va a ser a través de otro y comunicándose para un otro. Y son muy sociables y también les encantan mucho las ideas, el pensamiento, el intercambio, ¿sí? Y es ahí donde viene lo sociable. Los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, ya son signos que van mucho más hacia adentro, que tienen la energía mucho más hacia la intimidad, también hacia la empatía, también hacia el desarrollo del mundo emocional, hacia la intuición. Algunos quizás sean un poco más espirituales y otros quizás sean un poco más selectivos con quienes se abren. Sí, de alguna forma los signos de agua tienden a ser a veces mucho más selectivos porque hay un mundo emocional muy amplio para abrirse. Entonces, esa forma de expresarse, de comunicarse, va a tender a ser mucho más íntima. Ahora, estos son cómo se relacionan, ¿sí? Cómo influyen los elementos en las características generales de los signos. Bueno, y estos elementos, ¿sí? Los elementos ya dijimos son fuego, tierra, aire y agua, ¿sí? Esto es para la astrología occidental, ¿sí? Quizás la astrología china utilice otros elementos, pero en Occidente, la astrología tradicional occidental, vemos estos elementos. Entonces estos signos se van a estar siempre relacionados, ¿sí? Aries, Leo y Sagitario son los signos de fuego, Tauro, Virgo y Capricornio son los signos de tierra, Géminis, Libra y Acuario son los signos de aire, Cáncer, Escorpio y Piscis son los signos de agua. Esta es casi, si no sabes nada, es lo primero que tendrías que saber. Y empezar a entender las características de esos elementos, de cómo son, ¿sí? El fuego es muy movedizo, muy caliente, muy activo, pero también se apaga rápido. Cuando se apaga, se apagó, desapareció. Signos de tierra, la tierra como es mucho más lenta, se mueve mucho más lento, es mucho más estable, es mucho más quieta, está como en un lugar fijo, pero también tiene esa sensación de inmensidad, o sea, esa sensación de fuerza, de madurez. El aire como es movedizo, abarca todos los espacios, se mueve, está todo el tiempo yendo y viniendo. Esas van a ser las características del signo de agua. Y el agua, del signo de aire, perdón, y el agua ¿cómo es? El agua siempre se moldea de acuerdo al objeto que la contiene, de acuerdo al espacio en donde está contenida. Entonces, muchas veces es muy moldeable, pero también es muy escurridiza el agua. Y es escurridiza y se va hacia adentro, ¿sí? Esas son como las características principales de los signos. Después tenemos los signos tienen lo que se llaman su modalidad, que es la forma también en que se expresan, y tiene que ver con el momento del año en el que se expresan, en que salen. Tenemos los signos cardinales, los signos fijos y los signos mutables. Los signos cardinales son aquellos signos en donde comienzan las estaciones del año. Vamos a tener a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y estos signos son los que de alguna manera son signos que dirigen la energía, como que dan de alguna forma el primer paso, crean nuevos patrones, crean un nuevo ritmo. Si son los signos en donde sentimos el cambio de ritmo.
Después tenemos los signos fijos, que van a ser los signos que fijan de alguna manera ese ritmo y le dan estabilidad al momento y a la energía, y son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. ¿Sí? Y estos son los momentos en donde hay estabilidad, donde hay permanencia. Y por último tenemos a los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que son los signos más, de alguna forma, adaptables. Son los momentos en donde hay una especie de transición hacia lo nuevo, o sea, de algo que estaba fijo, que va a pasar hacia algo nuevo. Entonces, siempre se necesita un momento de transición. No hay nada que suceda abruptamente. Aunque a veces sí, pero después hay que introyectarlo. Pero estos son momentos en donde uno empieza a ser consciente de que no hay nada permanente, de que todo está en constante transformación y en constante movimiento, y estos son los signos, son ese mes previo al cambio de estación. Entonces, muchas veces antes del verano empieza a ser un poco más de calor, pero todavía no es verano. Lo mismo cuando es invierno, o sea, ese mes antes de que empiece el invierno empieza a hacer un poco más de frío y uno empieza a prepararse. Y esos son los momentos en esos donde estos signos y estas energías mutables empiezan a aparecer. Y entonces vimos hoy los 12 signos, vimos los elementos, que son 4 elementos, y las modalidades, que son 3 modalidades. Espero que sirva. Después se viene el próximo capítulo. Vamos a hablar ya un poquito más de los planetas y otras cosas. Sigan, hasta la próxima.